Bueno, vamos a dar inicio a nuestra última ponencia del día de hoy. Está a cargo de Álvaro Toro. Título de su ponencia: las peripecias de un ilustrador, experiencias, anécdotas, enseñanzas de este emocionante oficio. Eres publicista con 35 años de trayectoria en el medio, experiencia en el desarrollo de ilustraciones de producto, ilustración digital y creación de personajes para diferentes marcas comerciales. Su trabajo suele inspirarse en los animales y la naturaleza, utilizando igualmente técnicas tradicionales y digitales como la tinta, la pirografía, Photoshop y Procreate. Bienvenido, Álvaro. Bueno, muchas gracias, Giovanna, y muchas gracias a la Uniremington por la invitación. Me siento muy contento y orgulloso de estar acá. Primero que todo, ofrezco disculpas porque seguramente voy a gaguear mucho, me voy a trabar mucho y me voy a repetir muchas cosas. Yo soy del tipo de ilustradores que aprendimos a ilustrar precisamente como para suplir esa carencia esa habilidad de hablar. Entonces preferimos más bien hacer dibujitos a tener que hablar. Bueno, les cuento que hace unos días me invitaron también a una charla en un evento de ilustración que hubo acá en Medellín, organizado por la editorial Tragaluz, y la persona que me presentó esa vez pues le dijo a todo el público: aquí les tengo un ilustrador de los años 80 que va a llegar a contarles cómo se trabajaba en esa época. Entonces yo me sentí como si me hubieran sacado por ahí de un congelador, pues, o de un museo. Y yo le dije: no, es que yo no soy un ilustrador de los años 80, yo soy un ilustrador del 2022, que me formé en los 80, sí, pero yo sigo activo, sigo vigente. Y precisamente creo que esa es como pues mi mayor fortaleza en este momento, el seguir vigente después de 35 años de estar trabajando en esto profesionalmente. Yo les cuento que yo pues toda la vida me ha gustado dibujar, como seguramente lo hacen todos los ilustradores que han hecho de esto una profesión. Empecé a dibujar desde muy chiquito. Yo pues obviamente prefería una caja de colores y un bloque a un balón, pues eso se nota en mi físico. Entonces toda la vida fui un fanático de los cómics, me encantó mucho crear historias, crear personajes, y toda la vida el sueño mío era crear un cómic, trabajar en cómics, pero esto en los años 70 era algo completamente imposible. En esa época pues el mundo era muy distinto, era mucho más grande, más difícil llegar a cualquier parte, no había tantos recursos, no había una cultura de cómic acá, no había una cultura de ilustración como tal. Es más, el título de ilustrador no existía, las personas que trabajaban ilustrando les decían caricaturistas, entonces no existía, digamos, una carrera para estudiar ilustración, que era lo que yo quería hacer, o para trabajar en cómics. Entonces, escogiendo una carrera donde yo pudiera como desarrollar pues mis facultades y los gustos que tenía, escogí publicidad, que era como lo que más se parecía a lo que podía hacer, sin que me gustara la publicidad. Y yo en este momento pues no me siento publicista, me siento más un ilustrador publicitario, que es un título que yo creo que yo mismo me di, porque tampoco es que exista pues esa carrera pues o ese oficio. Entonces después de estudiar publicidad me fui enrutando, pues empecé a trabajar desde muy temprano en una agencia de publicidad pues muy reconocida acá en Medellín. Y en esa agencia, por acá les voy a ir mostrando algunas imágenes. Este es un collage de personajes que he hecho. Yo me he especializado más que todo en la creación y rediseño de personajes publicitarios. En esa agencia que les estaba contando, se manejaba la cuenta de Suramericana, o de Sura, pues en esa época se llamaba Suramericana, y ya existía el famoso tigre de Suramericana, que obviamente no lo hice yo, pero sí me tocó trabajar con este personaje. Esta fue una pieza que yo hice a principios de los años 80, y tengo una anécdota pues muy curiosa con eso, que es una anécdota que digamos que le puso rumbo a lo que yo después desarrollé con los otros personajes.
Esta pieza era un brochure o un aviso para un evento que se hacía en Cartagena. Y entonces a mí se me ocurrió ponerle al tigre un casco de conquistador y el tema era más o menos como que Suramericana conquista Cartagena. Bueno, era algo así, un concepto un poquito como Mañé, digamos. Eso pasó y afortunadamente cuando pasó las directivas de Suramericana pues no habían visto esto, lo llegaron a ver después y no les gustó ni cinco. O sea, a mí casi me echan de esta agencia porque ellos pensaron que el haberle puesto un casco, pero haberle puesto un elemento ajeno al personaje, pues era algo malo, pues o sea, el personaje del tigre no se podía tocar. Era casi como que violar una cosa pues ya intocable. Entonces tuve un problema muy grande y yo dije, pero pues es que un personaje o una mascota precisamente es como para uno vestirlo, para uno ponerlo en varias poses, para uno caracterizarlo de muchas maneras. Y desde ese momento dije, no, yo tengo que llegar a crear personajes que se puedan convertir en lo que uno quiera y que se puedan vestir de lo que uno quiera y vivir aventuras y vivir muchas cosas. Y ahí fue cuando muchos años después se me dio la oportunidad de hacer el personaje para una marca reconocida que se llama Pequeñín. Este patico de Pequeñín, pues les voy a contar más o menos un poco como el origen de este personaje. Pequeñín en ese momento, estoy hablando de mediados de los años 90, fabricaba paños húmedos para bebés. Los paños húmedos reemplazaban el baño, porque antes los niños se ensuciaban, entonces había que bañarlos, no había una forma pues como de limpiarlos, sobre todo cuando estaban fuera de casa. Entonces se buscó un elemento que fuera muy característico del baño, que precisamente era el reemplazo, pues los pañitos húmedos, y encontramos que era el patico de hule, pues famoso, que estaba en todos los baños de los bebés. Ese patico existía, digamos, en la imagen de la marca, pero era un patico muy estático, pues no, era casi que un símbolo. Y yo dije, ese patico puede tener mucho potencial y uno puede explotar ese pato de muchas formas. Entonces decidí vestirlo, decidí ponerle un nombre, decidí empezar a crearle muchas aventuras. Y de ahí surgieron una cantidad de cuentos. Ese patico estuvo, como pueden ver en la imagen, en la playa, en el zoológico, en la granja, estuvo en la luna, en el Polo Norte. Y fue muy exitoso porque precisamente los niños y los papás se identificaban mucho con ese pato y vivían todas las aventuras. Entonces, es muy importante que cuando uno crea un personaje, cuando uno cree un personaje, desarrolle una mascota publicitaria, lograr tener ese desarrollo, esa amplitud de recursos para que la marca crezca mucho más y los clientes pues tengan obviamente mucho más contacto pues, y se identifiquen más con la marca y los personajes. Este es otro caso que son los osos de familia, pues ese es más o menos como la misma empresa. Y los osos también al principio eran muy estáticos. Este sí fue un rediseño de unos personajes que ya existían. Los osos eran muy estáticos, solamente aparecían en una sola pose. Y yo quise vestirlos, empezar a moverlos, darles como una textura, digamos, más amigable y empezar también a ponerlos a vivir cantidad de aventuras. Aquí están, por ejemplo, pueden ver, entonces ya, por ejemplo, cuando uno desarrolla un personaje de estos y empieza a moverlo, entonces hay lugar para crear cuentos, para crear juegos, para crear juguetes y obviamente una marca pues se diversifica mucho más. Bueno, este personaje del pollo frisbee, este personaje ya existía y este es el personaje que había anteriormente, antes de que me llamaran para rediseñarlo. Yo trabajo mucho en la creación de personajes y en el rediseño de personajes ya existentes. Frisbee es una empresa de Pereira
que nació como una pizzería, ¿cierto? Ellos no vendían pollo, sino que en un principio vendían pizzas y creo que fue la primera pizzería que hubo en Pereira en ese momento. Y entonces, digamos que había una atracción pues la principal atracción que había era ir a ver el pizzero tirando la masa de la pizza y girándola, y entonces eso parecía un frisbee, y de ahí el nombre de frisbee. Después ya trajeron la receta de pollo y entonces ya fue cuando salió este personaje. Este personaje, si ustedes ven la imagen que está a la derecha, a mí siempre me pareció que el personaje tenía una mirada como medio maligna, pues como un poquito como asustadora, porque la cresta le caía en los ojos y yo siempre vi ese pollo mirándome feo toda la vida. Entonces dije, no, lo primero que hay que arreglarle es la cresta, quitarle esa mirada maliciosa que tiene y quitarle también esa pose rígida. Yo no sé por qué siempre casi todos los personajes son como en esta misma pose. Y entonces surgió este rediseño, donde obviamente la mirada está más limpia, digamos que sigue con esa misma pose, pero está en una actitud pues mucho más libre, pues más espontánea. Lo mismo, empecé a vestir a Frisbee de muchas maneras, a ponerlo a vivir muchas aventuras, porque anteriormente era un personaje completamente tieso, pues que solamente aparecía en el logo y no más. Y ahí fue cuando ya empezaron a surgir entonces ya juguetes para el menú infantil y a crear un montón de piezas pues para los niños. Bueno, este es otro personaje que también tiene otra historia muy particular. Este es un personaje que hice para el parque temático Hacienda Nápoles. Este tiene una historia bonita y otra historia no tan bonita. El parque Hacienda Nápoles, pues ustedes ya conocen como toda la historia y la problemática que han tenido con el tema de los hipopótamos, ¿cierto? Durante una época los hipopótamos se volvieron casi que una plaga, pues, y los campesinos de la región los cazaban. Y entonces en un momento unos trabajadores de este parque encontraron una cría de un hipopótamo que estaba junto al cadáver de su mamá, que le habían cazado unos cazadores. Esta cría pues la rescataron los trabajadores, se la llevaron para el parque, la cuidaron y la tuvieron que mantener aparte de la manada de hipopótamos que había en el parque, porque ya no la aceptaban. Entonces la criaron en un sitio aparte y el hipopótamo pues creció casi que como un perrito, pues se volvió pues completamente dócil, y la gente iba y le daba comida. Entonces quisieron convertirla en el personaje central pues del parque. Como el parque tiene una temática africana, entonces quise vestirla pues con colores y con indumentaria africana. Esa es la parte bonita de la historia. La parte triste fue que antes de que se hiciera el lanzamiento de la mascota, el lanzamiento oficial, resulta que hubo un accidente con la mascota y parece que mordió a uno de los turistas, entonces tuvieron que cancelar el lanzamiento, y hasta ahora sé que la han venido usando en algunas piezas, pero no es, digamos, con todo ese montaje grande que se pensaba hacer. Bueno, este es otro rediseño que hice para la mascota de los supermercados Euro. Ese para mí representó un reto, porque si ustedes han visto, los personajes con los que yo he trabajado casi siempre son todos antropomorfos, que eso es una de las características muy importantes pues para que tenga una de las características principales que debe tener un personaje publicitario, el antropomorfismo, qué palabra tan difícil. Porque como un personaje tiene que moverse, desarrollar un montón de actividades, de posiciones, entonces es importante que tenga pues figura humana pues, y proporciones humanas. Este personaje pues, aunque tiene brazos y piernas, pues era un poquito más difícil. Sin embargo, pues pude ponerlo a montar en bicicleta y a jugar fútbol y a hacer pues otra cantidad de actividades.
Este fue una mascota que hice para los Juegos Suramericanos que hubo acá en Medellín en el año 2010. Tiene también su historia buena y su historia no tan buena, porque es que en este oficio hay cosas que le pasan a uno que, precisamente por la misma falta de, digamos, de cultura, de una cultura de ilustración, de una cultura de respeto por los derechos de autor y por el trabajo del artista, pasan muchas cosas y sobre todo en la parte publicitaria, porque es que en otros campos de la ilustración, por ejemplo, en la ilustración editorial, en la ilustración científica o de modas, pues se respetan mucho los trabajos de los ilustradores. En la ilustración publicitaria no tanto, porque como esto lo manejan las agencias y digamos que la publicidad requiere otro ritmo muy distinto, muchas veces el ilustrador que hizo un personaje particular no está disponible o están ocupados en otra cosa, entonces necesitan que ese personaje lleve un gorrito de Navidad o cualquier cosa, entonces llaman a otro ilustrador o bajan un gorrito de Navidad de un clip art, entonces empieza como a deformarse la ilustración y eso pues obviamente no es bueno ni para la marca ni para el ilustrador. Bueno, todo este cuento es porque esta fue una creación mía. Hice la mascota basado en un pájaro que encontraron en Medellín, una nueva especie de ave que encontraron en el Valle de Aburrá, que precisamente tenía un copetico rojo acá que me pareció que podía parecerse a la llama olímpica y entonces me pareció pues una figura como novedosa, pero entonces la agencia que finalmente hizo toda la campaña, pues cambió todo este origen. Después salió otra historia del pájaro, mejor dicho, hicieron muchos cambios y tuve que recurrir pues como a una asesoría legal y todo. Son cosas que pasan y que no deberían pasar porque debería haber pues como un respeto hacia todo este trabajo. Es muy difícil que lo haya, porque como les digo, en publicidad se manejan otros tiempos y otras cosas, pero ojalá eso se pueda pues como algún día solucionar. Este es un personaje que hice hace poco, fue un rediseño para el personaje de Pisas Piccolo. Si ven el logotipo que está arriba, la parte de la izquierda, es el personaje que siempre existió desde hace muchos años. Yo estuve como buscando una forma, digamos, más actual de crear este personaje, de rediseñar este personaje y me puse a buscar como cuáles eran las tendencias que habían en este momento y encontré que hay una tendencia de volver a personajes retro como desde los años 40 o 50 y esa es como la tendencia que hay hoy en día. Y esa tendencia se la apliqué al personaje y gustó mucho. También lo mismo, lo puse, el personaje siempre estuvo estático, metido dentro del logo, lo saqué del logo, lo vestí de varias formas y ahí estoy haciendo varias piezas. Eso le conviene tanto al cliente como a uno como ilustrador, que haya un potencial pues donde uno pueda explotar pues el personaje pues de una forma que nos convenga a todos. Bueno, estos son los personajes que estoy haciendo en la actualidad, en este momento, todavía no han salido pues al público. Y los quise traer hoy porque precisamente quiero contarles como una forma de ir más allá. A mí siempre me ha gustado ir más allá de lo que me piden. Buscar formas como de uno poder explorar nuevas cosas y caminos que le pueda dar uno a los personajes. Estos personajes son para una campaña de reciclaje y cada uno representa un material reciclable. Entonces, de izquierda a derecha vemos el personaje que representa el papel, el vidrio, el metal y el plástico. El que está a la derecha es digamos que el villano que lo quise crear, aunque no me lo pidieron, pero fue digamos que un plus que le quise dar porque pensando en que estos personajes se pueden volver después en protagonistas de historias, de cómics y deberían tener también un villano pues que les enriquezca sus historias.
Entonces, en vez de hacer simplemente el muñequito de papel o el muñequito de metal, quise crearles a cada uno como unas personalidades con sus superpoderes, toda una historia detrás, que no me la pidieron, porque simplemente estos personajes son para una campaña donde se va a enseñar a las personas cómo deben reciclar los materiales, pero yo pensando en ir más allá, pensando en que en un futuro seguramente se pueden hacer cómics, se pueden hacer series animadas, entonces le quise dar a estos personajes estas características y gustaron mucho. Vamos a ver, ojalá que sí puedan salir pues con todo esto que tengo planeado. Bueno, la abejita Conavi. La abejita Conavi no la hice yo. Esta abejita la hizo un señor Mario Rincón en los años 70. Pero la abejita yo tuve, digamos que, la oportunidad de hacerla en su última etapa y de pasarla a la parte digital. Porque la abejita siempre, pues desde los años 70, después en los 80, siempre se hizo a mano. Y entonces cuando se hacen las ilustraciones a mano, pues obviamente no van a quedar iguales. Y siempre hay, por más que quiera uno hacerlas siempre, pues pensar hacerlas siempre igual, van a haber algunos cambios, pero así sean imperceptibles. Yo tuve la oportunidad de volverla digital, fue la primera vez que se hizo digital, pero entonces eso representó para mí un problema muy grande, porque en una época, estoy hablando de principios de los años 2000, cuando ya todos los personajes empezaron a volverse en 3D, cuando llegó, por ejemplo, la película de Toy Story, entonces ya todos querían convertir los personajes en 3D. La abejita también quisieron convertirla en 3D. Entonces, hay un problema muy grave, que la abejita estuvo hecha en una época, o se creó en una época, donde, digamos que uno siempre pensaba en 2D, o sea, todavía no teníamos la mente como en esa proyección del 3D, y todos los personajes eran hechos en esa misma posición de 3/4. Si ustedes ven, por ejemplo, Pedro Picapiedra, Popeye, estoy hablando pues de los personajes de esa época, todos son hechos desde una forma como de medio perfil. Condorito, rara vez ve uno a Condorito desde la parte de atrás. Ahora últimamente sí, porque como ya todas las personas digamos que tienen esa percepción del 3D, entonces ya pues los ilustradores han tenido que empezar a modelar y a buscar otros ángulos, pero la abejita Conavi siempre apareció con esta postura, siempre fue la cara en esa misma posición. Entonces pensar en volverla a 3D para mí fue un reto muy grande, y empezando porque si ustedes ven el pelo de la abejita, el pelo son líneas que son casi que paralelas. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar ese pelo cómo sería por detrás. O sea, yo empecé a hacer unas pruebas horribles todas. Eso fue un reto muy grande. Obviamente ninguna la aprobaban y estuve muchos días haciendo pruebas hasta que llegó el momento en que la abejita desafortunadamente se murió. Con la fusión de Bancolombia y Conavi, decidieron acabar la abejita. Ese inclusive el aviso que ustedes ven ahí es un aviso que salió en el periódico, dándole pues como la despedida pues a manera de obituario. Y entonces la abejita Conavi se murió y yo me libré del problema pues de crearla en 3D. Bueno, hasta aquí esto es como lo que tengo para contarles. No sé si tenemos preguntas, Joana. Bueno, antes de iniciar esta ponencia, yo le decía a don Álvaro que era una ponencia muy esperada, que los chicos estaban bastante emocionados. Y antes de decirte todas las cosas bonitas que te mandaron a decir, vamos a hacerte algunas preguntas. En tu experiencia personal, ¿qué te gusta más y qué se te facilita más? ¿Crear personajes o hacer rediseños de personajes ya existentes? Pues a ver, es que hay dos cosas distintas, lo que más me gusta y lo que
Se me facilita, pues obviamente se me facilita hacer el rediseño porque ya hay una concepción del personaje y digamos que simplemente, entre comillas, es evolucionarlo pues o cambiarle algunas cosas, pero ya hay, digamos, un concepto creado, ya hay un personaje establecido, eso es más fácil, ¿cierto? Pero que me guste más, obviamente, es crearlo porque es como, digamos que como tener un hijo, pues, o sea, para mí los personajes son como hijos míos, entonces me gusta darles forma, me gusta buscarles el tipo de cuerpo que van a tener, la personalidad, cómo se van a comportar, todo eso me gusta mucho. ¿Qué fue lo que te ayudó a mejorar tus habilidades como ilustrador? Pues mira, como les contaba, yo digamos que me hice en una época donde no habían ningún tipo de ayudas ni de facilidades para uno aprender a ilustrar. Yo puedo decir que yo en este momento lo que sé lo he aprendido a manera de autodidacta, porque cuando yo quise estudiar algo de ilustración, pues no existía nada de este tipo. Existía, por ejemplo, una carrera de artes plásticas, pero no era muy distinto pues a lo que yo quería hacer de personajes publicitarios o de personajes de cómic, no existía. Lo que más me ha ayudado es que yo he sido un fanático afiebrado de los cómics, de las películas animadas, entonces todo eso como que enriquece mucho ese bagaje que uno debe tener pues para poder crear personajes. Creo que todos nos identificamos con lo que dice, puesto que crecimos con tus maravillosas mascotas. Pero, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido durante este proceso como un gran ilustrador colombiano? Pues aparte del de la abejita con ave. No, mira, el reto más grande yo creo, y el que yo digo que me puedo enorgullecer, pues modestia aparte, es haber seguido adelante a pesar de los avances tecnológicos y de los cambios que me tocó. Porque yo empecé cuando no existían computadores, cuando no existía internet, cuando llegaron los primeros computadores, todos teníamos miedo porque pensábamos que entonces hasta aquí llegó la carrera de nosotros, porque pensamos que los computadores eran los que iban a hacer todo. Y muchos de los ilustradores, colegas míos de esa época, muy buenos ilustradores, no fueron capaces de dar el salto a la tecnología, a la parte digital, y se quedaron en la parte análoga pues, o manual. Yo he sido muy aficionado a la tecnología, entonces no me dio miedo. Inclusive hace poco me preguntaban que qué pensaba yo de estas aplicaciones que hay ahora de inteligencia artificial, donde uno pone dibújeme tal cosa y la aplicación la dibuja, que si eso nos va a reemplazar. Pues he logrado superar, digamos, todos esos miedos, entonces no creo que eso nos vaya a reemplazar tampoco. Bueno, por acá empiezan las cosas bonitas. Por acá Sara dice, no es una pregunta, por favor dígale que la verdad lo admiro demasiado, que es increíble cómo llenó de vida a todos estos personajes en el momento que tomó la decisión de rediseñarlos. Claudia dice, lo admiro muchísimo, de verdad es un súper invitado, muchas gracias por tenerlo y presentarlo el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Lisandro dice, interesantes historias detrás de cada uno de los personajes. Karen dice, su trabajo es excelente. Claudia te manda a decir que esta charla fue demasiado full y que la llenó mucho de conocimiento. Gracias. Y por acá, el profe John te manda a decir, un orgullo conocerlo, don Álvaro, nuestro profe John está ahí con nosotros. Mi madre me regaló un muñeco de la abejita con ave cuando abrimos mi primera cuenta bancaria. Sí. O sea, hace muchos años. Fue algo inolvidable para mí, nunca se me sacó de la cabeza. Increíble conocer al creador de este personaje hoy en día. Gracias por dejar tal marca en nosotros y no solo como profesionales. Pero yo no fui el creador de la abejita con ave. Simplemente bueno, la adapté a la parte digital. Ok. Por acá dice el profe Carlos Múnera, que es un ponente que estuvo con nosotros antes, dijo todo un ícono. Por acá Juan nos dice, impresionante sus palabras, lloré cuando habló de la familia, yo trabajé en esa empresa por muchos años. Ay, qué bueno. Muy chévere esta última charla, muchas gracias por todo. Don Álvaro, muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy, por aceptar nuestra invitación. Gracias, Joana. Y aceptar este gran reto de hablar en público, que sé que para usted no es nada fácil. Yo creo que este era el gran reto que me preguntaba. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Ah, bueno, espérame que me están diciendo que hay dos preguntas. Dice, si la abejita Conavi fuera a realizarse hoy por primera vez, ¿cuánto podría costar? Esta pregunta puede que no me la respondan, pero nos da una dimensión de cuán importante es un personaje o la creación de un personaje hoy en día, más tomando en cuenta que se dice que no se valora mucho el trabajo de los ilustradores en la actualidad. Pues mira, la abejita Conavi es un ícono de la publicidad colombiana. Yo pues me siento muy orgulloso de haber podido siquiera darle un toquecito pues ahí, aunque sea digital, pero es un patrimonio de la publicidad. Nosotros dentro del medio publicitario siempre la llamamos con un apodo muy mañé, pues, pero bueno, le decíamos el Mickey Mouse colombiano. Sí. Porque realmente era un personaje pues muy conocido. querido, muy conocido y mira que tantos años después la gente la sigue recordando con mucho cariño. Esa abejita pues es completamente invaluable. Yo creo pues que un personaje como ese es muy difícil que vuelva a existir. Tiene que pasar muchos años y mucho trabajo para que pueda calar tanto en la gente. Ponerle costo a un trabajo de ilustración, y creo que todos los ilustradores estamos de acuerdo en eso, es muy difícil porque uno, primero que todo, un ilustrador nunca sabe ponerle valor a su trabajo. Ahora te decía que los personajes para mí son como hijos, entonces imagínate ponerle un valor a un hijo, pues es muy difícil. Entonces, eso depende de muchas cosas, depende pues del alcance que va a tener la mascota. No es lo mismo hacer una mascota para una marca local, inclusive una marca de barrio, a una marca nacional o inclusive una marca internacional. Depende de muchas cosas y hay que tener todo esto en cuenta pues, al momento pues, de hacer una cotización. Bueno, ahora retomando el tema, pues cuando iniciaste tu ponencia hablábamos o nos afirmabas que en ese tiempo no existía una carrera para enfocarte en hacer ilustración y tomaste la opción de ser publicista e irte pues como por ese camino para poder hacer lo que tanto te gustaba. Entonces por acá tenemos una pregunta del decano que dice, don Álvaro, ¿qué opina usted que en la Academia Colombiana no existan pregrados que formen ilustradores profesionales? ¿Considera que es necesario en este medio local y global que exista esta carrera? Me parece buenísimo e importantísimo que pueda haber una carrera de ilustración. Creo que hace mucha falta, mucha gente lo está pidiendo. En este momento hay un boom grandísimo de ilustradores, de muy buenos ilustradores. En mi época, pues yo hablo de mi época y parezco un abuelito, pues, pero en esa época, en los años 80, los ilustradores que había en Medellín eran contados con la mano. Éramos muy poquitos. Ahora hay cantidades, pues yo me quedo aterrado del talento y el número de ilustradores que hay en Colombia en general. O sea que sería buenísimo, una carrera de ilustración sería importantísimo. Bueno, por acá tenemos una pregunta del coordinador audiovisual. ¿Cuáles son las preguntas claves que se le hacen a un cliente para iniciar a crear un personaje? ¿O se hace simplemente un trabajo de investigación de campo? Mira, los personajes o mascotas publicitarios tienen una característica muy especial y muy propia que no lo tienen otros personajes, como pueden ser los de películas o los de libros o los de cómics. Porque estos personajes que te digo de otros medios, digamos que pueden tener una vida propia, una personalidad propia, pueden ser malos, pueden ser buenos, pueden comportarse de alguna forma, pero un personaje publicitario debe siempre comportarse como lo haría la marca. No puede salirse de ahí, o sea, yo no puedo hacer un patico pequeñín y que sea un patico violento, agresivo, no, tiene que ser con los lineamientos de la marca. Entonces, lo primero a considerar es qué quiere comunicar la marca, qué representa la marca y qué representa el producto para el público. Y después, pues obviamente, ya con base en eso, empezar a buscar si es un animal, si es una persona. Como les decía ahora, es muy importante que tenga pues forma humana, que tenga adaptabilidad, que se pueda convertir a otros medios como el 3D, que no nos pase como lo de la abejita Conavi,
que tenga todas estas características, que me ha tocado, digamos, que aprenderlas pues a fuerza de prueba y error, porque como te digo, no hay una carrera, esto lo va aprendiendo uno solo. Don Álvaro, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Sé que muchos estaban esperando este encuentro y para nosotros es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias y gracias a todos.